Estamos encantados de presentaros el último episodio de la webserie, Benedicto. Agradecemos enormemente el apoyo y la colaboración que nos habéis dado durante estos 6 años. El episodio consta de un epílogo y una escena postcréditos, así que más vale que os quedéis hasta el final. Y no os perdáis ni un solo detalle, que sabemos que os gustará. Buenas tardes desde Gotham City News. Las primeras imágenes del día nos hablaban de los milagros de la ciencia y la medicina. El que hace unos años fuese concejal y viese su carrera truncada por un acto terrorista que le hizo perder la cabeza y acabar en la institución mental de Arkham, ha vuelto como de ultratumba al mundo civilizado. Estamos hablando de Harvey Dent. Hace una semana filtraban imágenes de su exitosa operación y esta misma mañana hacía su presentación en sociedad ante un público entregado. No le pido a la ciudad de Gotham que perdone mis crímenes. Eso debo ganármelo yo mediante mi dedicación al servicio público. Para mí, esto es el fin de una larga pesadilla. Y el primer paso en el camino hacia la absolución.
A la vista está que tras su exitosa operación estética de rostro, que incluso le permite ya lucir una frondosa barba, el sujeto ha recobrado su estado mental previo al accidente y vemos cómo saluda y enseña la moneda, dado de alta y completamente restaurado. Tenemos con nosotros a personal cualificado de la institución de Arkham, la doctora Kinthorpe. Fue una de las principales involucradas en el seguimiento psicológico de Dent durante estos meses de rehabilitación. Bienvenida. Háblenos un poco de este complicado tratamiento que se le ha aplicado a Dent. No cabe duda de que ha sido un proceso titánico por parte de todo el equipo de Arkham. Nunca antes había realizado una intervención tan positiva y compleja, rescatando una mente y un cuerpo que estaban completamente divididos y separados. Harvey Dent ha demostrado ser un miembro muy importante en el sistema político y judicial de Gotham, y es por ello que se le ha considerado un candidato perfecto para una segunda oportunidad. Atrás quedarán los terribles acontecimientos y sus brutales acciones contra la ciudad y a sus habitantes más célebres. En otro orden de cosas, Gotham está siendo testigo de una serie... Noticias candentes. Varios testigos afirman haber visto el vehículo conocido como Batmóvil circulando a gran velocidad por la ciudad, concretamente por las inmediaciones del Iceberg 2. Esto podría estar directamente relacionado con la explosión que ha tenido lugar hace solo unos minutos en el mismo edificio. Fuentes policiales han confirmado la presencia del vehículo en el distrito antiguo de Gotham. ¿Acaso el murciélago justiciero hará su aparición esta noche? Y si es así, ¿con qué intenciones? Su intención es hacer tiempo hasta que venga la policía. Sabe que no podré tocarle. No tengo tiempo. Patrocinador. Analiza la dirección actual del vehículo y localiza las zonas de menor población. Activa escáner Sony. Catedral Gótica. Distancia 1 kilómetro. Radio no poblado 300 metros. Servirá. ¡Quieto! No soy un vulgar ladrón, ni un terrorista. ¡Eres peor! Tengo poderes legales. ¡No me importa!
Estás atentando contra tu alcalde. Y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos. Una ciudad perdida, a un salto entre la corrupción y la decadencia. Tú no eres más. Esta noche no. Al menos yo siempre me he responsabilizado de mis actos. ¿Puedes decir tú lo mismo? Los obstáculos que pones en mi camino me hacen más fuerte. ¿Dónde está tu novia? ¡Por Dios, Wayne! Tranquilo, Bruce, estamos aquí. Está bien, señorito Wayne. ¿Y dónde ibas? ¿De expedición? Si las cosas no salen mal, tenemos que tirar hacia adelante. Nos levantamos y seguimos. Las cosas que se nos ponen en el camino nos hacen más fuertes. ¿Qué se supone que eres? Eres solo una niña asustada. ¿Por qué? ¡Porque puedo! Veo el destino de Gotham. Y sin gente como tú y como yo, esta ciudad no tiene futuro. Buenos días, esto es Gotham City News. La noche ha sido agitada en la ciudad. El sol ha quedado ensombrecido por el humo que aún puede verse por el cielo. El Iceberg 2, edificio sociocultural construido tras la victoria del alcalde Oswald Cobblepot en las urnas, así como en la vieja catedral de Gotham, han sido testigos directos de dos terribles explosiones esta misma madrugada, según informantes, hace escasamente unas horas. Vamos a dar paso a nuestro corresponsal en el Iceberg 2. Buenos días. Detrás de mí se encuentra el Iceberg 2, con su fachada de cúpula agripada y abierta en lo que parece haber sido una explosión, aunque aún se investigan los hechos. Los últimos datos policiales especulan con la existencia de laboratorios subterráneos secretos bajo el edificio, lo que ha alertado al gabinete del alcalde y a las masas. Y ha sacado a relucir un dossier con propiedades y actividades en las que el alcalde podría estar implicado.
y en los que figura el desfalco de varias empresas importantes de la ciudad. Una de las empresas bajo la acusación de desfalco, según salió a la luz hace unos minutos, fue Empresas Wayne. Una de las más importantes de Gotham. James Smith estuvo en la Torre Wayne a primera hora. Estamos en la Torre Wayne, donde la corrupción de muchos de sus socios ha saltado a la luz la pasada noche tras los acontecimientos ocurridos con el recientemente detenido alcalde Cobblepot. Señor Fox, ¿qué repercusión tendrá el arresto del alcalde y de los socios de las empresas Wayne en el futuro de la multinacional? ¿Están usted y Bruce Wayne implicados en el desfalco? Ni el señor Wayne, ni yo, ni ningún empleado de esta corporación tiene nada que ver con estos hechos, señorita. ¿Dónde está Bruce Wayne? ¿Comparecerá públicamente? Que yo sepa, no. Eso es todo lo que tengo que decir hasta ¿Ningún comentario más? Ningún comentario más. Según parece, algunos testigos han enviado mensajes y llamado a la redacción del programa para comentar que han visto a Bruce Wayne en Metrópolis, quizás huyendo de las recientes acusaciones contra él y su empresa. Volviendo al punto fuerte del día, además de aparecer en el mencionado dossier que lo pone todo patas arriba, el alcalde está directamente implicado en el incidente de la catedral. En las sorprendentes imágenes que emitíamos en directo esta madrugada, pudimos ver el accidente de tráfico causado por Batman, y cómo este atentaba contra nuestro líder electo. La pregunta que ahora caldea el ambiente es, ¿qué ocurrirá con el gobierno de la ciudad? Cientos de ciudadanos han tomado las calles, algunos en señal de protesta contra Batman, asustados por lo que ocurrirá ahora que las acusaciones de corrupción sacan a Cobblepot del ayuntamiento. Otros con especial entusiasmo al ver un Batman que está de vuelta y con más violencia que nunca contra el sistema judicial. El alcalde Cobblepot lo estaba haciendo bien. Las cosas estaban bien para los currantes. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Las grandes empresas y la burocracia de Gotham volverán a hacerse con el control como en los viejos tiempos? No os costado, joder. ¿Qué le da derecho al puto Batman a hacerle eso al pueblo? ¿Qué orden defiende? ¿El del pueblo o el de los ricachones? Vaya puta pasada. Cuando vi cómo machacaba ese gordo cabrón me he puesto histérica. Ojalá que lo próximo sea volar el jodido edificio de la policía. La gente se huele la tostada y saben que todo esto va a parar a unas elecciones en las que los únicos candidatos serán empresarios privados que acaben jugando con lo público y barran para casa. Ya hemos pasado por esto antes de que Cobblepot ganara las últimas elecciones, justamente y gracias al voto libre. Y yo creo que nadie está dispuesto a volver a pasar por esto. El alcalde se encuentra ahora hospitalizado en Gotham General, bajo cautela policial. ¡Qué pesadilla! He soñado que escapaba de Batman, sentado en un ridículo pato amarillo. ¿Quién eres tú? Tranquilícese. Cálmese, cálmese. Esto le ayudará. ¿Dónde estoy? ¿Qué pasa? ¿Quién soy? Ha tenido un accidente. Ha estado en coma varios días. Y me han quitado mis guantes, mis pequeñas aletas brillantes. Y mi cara. Ha recibido fuertes impactos en la cabeza, su rostro. ¿Y mi nariz? Hemos hecho todo lo posible. ¿Mi nariz? El tabique nasal estaba muy fracturado. ¡Me avisaste con mi nariz! ¡Mi nariz! ¡Mi nariz! ¿Le duele si le pincho? Es inútil. Estas piernas están muertas. No merece la pena que sigan intentándolo. Señorita Gordon, y esta vez le vuelvo a aconsejar como amigo de la familia Wayne. ¿Está usted en la voluntad de querer? Si no pone de su parte, nosotros no vamos a poder hacer nada. Que sepa de que tiene muchos amigos ayudándole. Pero está en usted el querer recuperarse.
Bárbara, solo tú puedes conseguirlo. ¿Y bien, doctor? ¿Cómo la ve? Bárbara. Tú eres tenaz. Tienes un alma luchadora. Puedes conseguirlo, nunca te rendiste. Otra vez, Axel. Me acuerdo aquel día en el jardín cuando me dijiste que no siguiera con la investigación. Que la vida no daba segundas oportunidades. Lamento tanto... Tonterías. Eso solo lo dices porque te encuentras mal ahora. Pero pronto volverás a retomar tu optimismo. Di instrucciones de que te trajeran aquí porque estás en las mejores manos. Confía. No sé. Verás cómo sí. Nos caemos y nos levantamos. Las cosas que se nos ponen en el camino nos hacen más fuertes. Con tales experiencias de tener los músculos ya... ¡Hijo de...! Era broma. Qué desconsiderado. ¿Y qué le has dicho a tu padre? Y gracias de no encontrármelo frente a frente antes de verte a ti. No hubiera sabido qué decirle. Bruce, vaya pregunta. A ver... Le dije que estaba en la calle, cuando ocurrió todo lo del accidente del alcalde. ¿Y has llegado hasta aquí? Ay, vamos a ver. Batman me salvó y me rescató. Después me trajo al hospital Bruce. Y después de la operación me llevó a su mansión. Tu padre fue detective, comisario. A veces creo que se hace un poco tonto. ¿Qué tal? ¿Qué es de Batman? Aún no lo sé. He hecho algo terrible. Perdí el control. He dado un terrible ejemplo esta noche. Me he convertido en un villano como los demás. Debo pensar en ello. No creo que tengas que pensar nada. ¿Has visto todo lo que Batman ha desentramado en una sola noche? La ciudad lleva años engañada. Y los criminales campan a sus anchas. Hacen su propia justicia. Gotham es un pozo sin fondo. Y el bien y el mal a veces se entremezclan. Porque no existe una conciencia en plenas facultades para juzgar y mantener el orden. El murciélago es esa conciencia. Pero lo bueno que ha ocurrido esta noche no ha sido cosa de Batman. Fue cosa tuya. Tú has sido la protagonista de todo esto. Bueno, ya que lo dices, a lo mejor la ciudad necesita una mujer murciélago. Mientras te repones para ocupar tu puesto, quizás podrías ayudar. ¿Cómo? Si siempre te estoy ayudando. Siempre dices que eres una magnífica hacker. Y ya que tu inteligencia y tus ojos siguen intactos, me vendría bien que me guiaras. ¿Como un ángel de la guarda? Como un oráculo. No me convence para nada que me llames oráculo. Pero bueno, de acuerdo. Te ayudaré, pero no te acostumbres. En cuanto pueda ponerme de pie... Lo harás. Tal vez el dinero no resuelva esto. Pero ya tengo otras ideas. ¡Ey, espera! Se te ha caído algo del bolsillo. Puede ser importante. Míralo. ¿Qué es esto? Esto nunca acaba. Tiene que estar al salir. Ya comerás después, hombre, no hay prisa. Ya comerás.
Tú tenés hoy para grabar. Ahí sale, graba. Estamos en directo para Gotham City News. Está saliendo del edificio el hombre más buscado del momento. Vamos a ver si conseguimos abordarlo después. El hombre Cobblepot es lo más buscado. Perdón, señor Wayne. Parece ser que el día es toda una ironía. Le está cayendo un buen chaparrón. ¿Qué nos puede contar del proceso de investigación en el que se está viendo involucrado Empresas Wayne junto con el alcalde de Gotham City? ¿Va a dejar usted de ser un playboy millonario para dedicarse a especular y hacer tráfico de influencias? Solo tengo una cosa muy tajante que decir. La vida del playboy es dura, pero no la dejo por nada. Corta eso. This is Malcolm Sinclair reporting for Steam Retro News. Today's big story. Batman is back. Una llamada muy importante, muy interesante. Sucediendo cosas extraordinarias en nuestra región. Él y ella pueden ayudarnos. Batman y Batgirl. Mamá, nuestra arquitectura en mamá, una ciudad, está saliendo Batman en la tele. En estas imágenes que llegan desde Gotham se ven graves revueltas y manifestaciones contra el gobierno de la ciudad. Vi informiamo riguardo un recente evento della città di Gotham, dove il famoso guardiano notturno ha fatto il suo ritorno. L'économie a chuté alors que la corruption des entreprises plus importantes de la ville est aperçue. L'un d'elles, c'est Wayne, connu internationalement. Joder, qué cansinas, siempre están con lo mismo. Και σήμερα όλος ο κόσμος μπήκε στον δρόμο για να ζητήσει τον γυρισμό του πρώην δήμαρχου, ο Πιγκουίνος. The question now, what will the Justice League do? How will they respond? Este es el ayuntamiento de Gotham City, esta misma tarde, donde cientos de manifestantes salieron con pancartas a favor del Pingüino. Gritan ante el descontento de este gobierno, de esta policía y de Batman. ¿Qué está pasando? ¿Es que ahora es mejor candidato al control de la ciudad un villano? Ha preparado las claves de la Batcueva. Me está ayudando en el software. Pronto podré disculparme. Creo que lo estamos dejando en buenas manos. Pues no te despreocupes mucho, Alfred, que en cuanto Bárbara se ponga en pie va a querer salir volando. Y estoy deseando que pronto pueda hacerlo. Oh, eres muy amable, ¿eh? Voy a seguir con el Batwing. Si necesitan algo, contacten por línea 2. De acuerdo. Vale, el nuevo programa funciona. Ponte el traje y cuando estés en la ciudad seguimos.
que esta armadura está mucho más blindada que la otra que usabas, pero cada vez te va a dar mucha más rango de movimiento. Ahora te digo. ¿Cómo la ves? ¿Te sientes bien con ella? Que Zago no está nada mal. Alfred, envío el Batwing de vuelta. Me hago cargo, señor. Buena suerte en su estreno y tengan una buena noche. Gracias, Alfred. Gracias. ¿Ya estás en posición? Muy bien. ¿Qué te parece si probamos el sistema de seguimiento de vuelo? Probémoslo. A partir de ahora son tus ojos. Adelante.
Esos dispositivos electrónicos no funcionan aquí. Es la misma razón por la que has venido a pie, atravesando la selva y cruzando la montaña. La tecnología impía de este siglo no tiene cabida en este santuario. Forma de garantizar de que solo los más fuertes tengan su recompensa. ¿Qué te trae el santuario después de tantos años? ¿Has decidido por fin asumir tu papel como protector y líder de la Liga de las Sombras? ¿Harás la tarea para la que te he adiestrado? Solo necesito hacer uso de la esencia regenerativa de Lázaro. Los pozos de Lázaro solo pueden ser utilizados una vez. Los mortales que se exponen a su esencia repetidas veces experimentan efectos simultáneos. Lo sé, pero no es para mí. Sé que no está permitido extraer el agua de las fosas, pero harás una excepción. Como candidato tengo derechos especiales. Así lo quiso la vez del diablo. Así sea, entonces. ¿Crees que esto me va a hacer algo? ¿Que va a ser la solución? Esta pequeña dosis debería ayudarte a restaurar tus capacidades. Pero nunca podrás volver a recurrir a ella, porque te convertirás en una adicta. Tu mente se volverá turbia y te consumirás como le ocurrió a Ras Al Ghul. Fue un gran guerrero en siglos pasados. ¿Siglos? Ahora su existencia depende de la fosa de Lázaro. Ha muerto y resucitado tantas veces a causa del manantial, que ahora está maldito. Es poco más que un espectro, que no puede alejarse de la montaña donde reside el poder de las aguas de Lázaro. No noto nada. No hay nada diferente. Dale tiempo. Tiempo. Voy a mis estancias. Alfred me estará preparando un baño y tengo unas ganas de quitarme esta barba.
Azrael, espera. Déjalo, está identificado. Ya lo cogeremos. Tengo otra cosa que enseñarte. ¿La ubicaste aquí? ¿Es la misma que me enseñaba mi padre hace años? No. La de la comisaría fue retirada poco después de eso tu padre. Esta es nueva. Cuando era niña, me llevaba a la oficina a verla. Y decía que algún día la encendería yo. Puede que ese momento haya llegado. Esta ciudad está pasando por una crisis existencial. Y aunque esté mal que lo diga aquí, creo que es el momento de devolverles una esperanza que creer. En Batman. Y en Azrael.
Sangre. Balas. Gasolina. Y... justicia. Sí, has llegado. Ha sido un largo viaje. Años de aprendizaje. Profesor y alumno, artista en mármol. Él te estaba dando una forma fea y recia. Pero ahora estás pulido. Tu mente es ahora un puzzle descompuesto, listo para renacerse compuesto a la verdadera sociedad, a la verdadera justicia. Viejo orden termina, pero la esencia de lo bueno siempre prevalece. Tú eres ahora todo lo que yo fui. Y yo seré siempre todo lo que tú serás. ¿A qué esperas para alzarte? Fuiste un petirrojo, no habrás desaprendido a volar.